los latinos. Y a mí me encanta poder predicar en español y que los latinos podemos estar aquí, tener nuestro propio servicio, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia al 2 de Corintios, capítulo 5. Y hoy les quiero predicar algo muy importante para cada cristiano. Y esto es sobre la gracia de Dios. Porque ¿qué es gracia? Gracia es buena voluntad, bondad amorosa y favor. Cuando tenemos la gracia de Dios, tenemos el favor de Dios. Es que Dios quiere lo que es bueno para nosotros. Cuando pienso en gracia o en tener favor, pienso en mi hijo Israel. Porque cuando veo a mi hijo, quiero lo bueno para él. Yo quiero que él crezca, que él sea feliz. Que él sea un hombre de carácter. Y es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere lo bueno para nosotros. Pero también, cuando recibimos la gracia de Dios, también hay que ver algo que produce. Tiene que haber algo que nosotros hacemos cuando entendemos la gracia de Dios. En el libro de 2 Corintios, capítulo 5, dime un amén cuando lleguen ahí. Capítulo 5, vamos a leer aquí, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibamos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Cada día nosotros, cuando nos despertamos y podemos abrir la palabra de Dios, recibimos la gracia de Dios. Cada día que tenemos familia alrededor de nosotros que nos ama, recibimos la gracia de Dios. Cada día que tenemos la salvación, recibimos la gracia de Dios. Pero la cosa es que podemos recibir la gracia de Dios en vano. Pero yo sé que nosotros aquí no vamos a hacer eso, amén. Pues, ¿qué pasa cuando alguien recibe la gracia de Dios y no lo toma en vano? Pues, el título de la predicación hoy es Sublime Gracia. Cuando nosotros recibimos y entendemos la gracia de Dios, la gracia de Dios te hace más humilde. Amén. Vamos a abrir a Lucas capítulo 18. Vamos, hermano. Predicamos. Vamos, Héctor. ¿Quién aquí quiere recibir la gracia de Dios, hermano? No, ¿quién no quiere recibir, hermano? Ojalá que nadie aquí, amén. Pero Lucas capítulo 18, versículo 9. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, vamos a ser más humildes. Aquí en versículo 9 dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos.
ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibió. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador! Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos, hermano. Vemos aquí 2 hombres. El primero fue ante Dios y le estaba como diciendo a Dios por qué él era tan buen hombre. Y el otro fue delante de Dios y él reconoció que era pecador. Que él no merecía la gracia de Dios, pero estaba agradecido por la gracia de Dios en su vida. Y Jesús mismo dice: el que reconoce que es pecador, ese es el más justo. Porque todos somos pecadores. Y ni uno de nosotros podemos pensar que somos mejor que el otro. Tal vez ves un hermano que está luchando con algo, pero aún así, en el ojo de Dios, Él nos ve que somos lo mismo. Y que el amor de Dios para Él es el mismo que es para nosotros. Tal vez tú eres un hermano o una hermana que está luchando espiritualmente. Y a veces podemos entrar a la iglesia y los otros están cantando y diciendo amén. Y nosotros mismos podemos pensar menos de nosotros. Porque, wow, esa persona es más espiritual en mí. Pero delante de Dios, Dios no ve eso. Él nos ve todo mismo. Sí, Él quiere que seas fuerte espiritualmente. Pero no quiere que tú mismo te ves como menos. Sino que tú puedas ir a tu hermano y pedirle ayuda. Hermano, ayúdame a ser más fuerte espiritualmente. Amén. Eso es lo que Dios quiere de usted. Y a veces es difícil cuando estamos luchando espiritualmente. No queremos como hablar de nuestras faltas porque nos sentimos mal. Y podemos sentir shame, vergüenza. Pero aquí nosotros no debemos sentir vergüenza. Debemos pedir ayuda. Eso es lo que es ser humilde. Es reconocer que tú necesitas la ayuda. Te digo hoy, yo necesito la ayuda. Amén. En mi matrimonio, yo necesito ayuda de otros. Como ser papá, yo necesito ayuda a ser mejor papá. Y cuando yo sé que yo falto algo, yo pido ayuda. Yo no voy a venir ante ustedes y decirle, oh, yo tengo todo como perfecto. No. Yo necesito ayuda cada semana. Cada semana yo necesito ayuda. ¿Por qué? Porque yo quiero mejorarme. Yo cuando vengo a la iglesia, yo sé que tengo problemas. Pero yo sé que Dios me puede fortalecer para que yo pueda conquistar mis problemas. Amén. Pero necesitamos ser humildes para reconocer que necesitamos ayuda. En tu vida, ¿estás buscando ayuda o piensas que tú lo sabes todo? La palabra discípulo quiere decir estudiante. Un estudiante es alguien que está listo para aprender. Amén. Y la verdad es, todas nuestras vidas vamos a ser estudiantes. Y el momento que ya no quieres ser estudiante, es el momento que el orgullo entró en tu corazón. Y luego va a ser difícil ser justo ante Dios, porque el orgulloso no puede ser justo ante Dios. Amén. Yo sé, para mí,
El momento cuando crecí espiritualmente es cuando decidí ser más humilde. Para mí, yo antes pensaba que yo lo podía hacer con mis propias fuerzas. Pero cuando me hice más humilde y pedí ayuda, es que cuando pude crecer más. Y ahora puedo estar aquí predicándolos a cómo ser más fuerte. Amén. ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué más produce la gracia? Pues la gracia de Dios te hace más justo. Vamos a leer en, Titus, ¿cómo se dice Titus? Titos, capítulo 2, es después de Timoteo. En Tito capítulo 2, la gracia te va a hacer más humilde, pero también la gracia de Dios te va a hacer más justo. Tito capítulo 2, versículo 11. Dime un amén cuando llegas. Amén. Dice aquí. A eso, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Wow. Aquí la Biblia dice que cuando entendemos la gracia de Dios, vamos a ser más justos. Que cuando el pecado viene para encontrarnos, nosotros no vamos a abrir la puerta al pecado. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios mandó a su Hijo a morir por mis pecados. ¿Por qué voy a continuar a vivir en el mismo pecado que mató al Hijo de Dios? Y cuando vemos que nuestro pecado hizo daño a Dios, queremos rechazar el pecado. Pero cuando no rechazamos el pecado, le estamos diciendo a Dios que no nos importa qué pasó a su hijo. Imagina a tu propia familia, algo pasa a tu propia familia. Ellos están tratando de ayudar a alguien y después, cuando tratando de ayudar a alguien, se golpearon. Y después, la persona que estaba ayudando, ni dicen gracias. Ni reconocen que tu familia, tu propia familia, le ayudó a alguien más. Pero es lo que podemos hacer a Dios. Hoy mismo, ¿están rechazando el pecado o están viviendo en el mismo pecado cada día? Cuando no rechazamos, cuando no cambiamos y hacemos el mismo pecado, nosotros nos convertimos en hipócritas. Porque le estamos diciendo al mundo, busca a Dios. Y Dios va a mejorar tu vida y te va a hacer una mejor persona. Pero nosotros mismos no estamos buscando la justicia, que es el carácter de Dios. ¿Cuál es el pecado en tu vida hoy? Yo recuerdo cuando antes que me hice discípulo, yo iba a la iglesia. Pero iba a la iglesia y yo tocaba guitarra en el grupo de alabanza. Y iba a la iglesia y los viernes en la noche tocaba la guitarra y les decía a la iglesia cómo adorar a Dios. Pero después del servicio iba con mis amigos que eran parte del grupo de alabanza y íbamos a fumar la mota. Yo estaba viviendo una vida
de hipocresía. Que yo estaba diciendo a la gente, adora a Dios, pero mi vida estaba llena de oscuridad. Y eso es alguien que no entiende la gracia de Dios. Pero yo doy gracias a Dios que yo me arrepentí, amén. Paré mis pecados. Y hoy yo vivo una vida más justo. Humilde, pero más justo, amén. Porque la justicia no viene de mí, viene de Dios, amén. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Pues la gracia de Dios te hace fuerte. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos, hermano. Dinos, hermano. Vamos, Héctor. Vamos a leer aquí en versículo 1. Dime un amén cuando lleguen ahí. Dice la palabra. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Aquí dice que nos tenemos que fortalecer en la gracia de Cristo Jesús, amén. ¿Y cómo sabes si alguien está fuerte espiritualmente? Pues están enseñando a otros. Si alguien no está enseñando a otros, es porque está enfocado en sí mismo. Pero un cristiano fuerte les enseña a otros cómo ser más fuerte. Pero muchas veces, cuando estamos luchando, creemos que necesitamos más tiempo a nosotros mismos. Es que, hermano, no podía ir a la charla, es que hay mucho que está pasando en mi vida ahorita. Y hacemos excusas para no poner a Dios primero en nuestra vida. Pero la Biblia no dice que cuando estamos débiles espiritualmente, que tenemos que alejarnos de la iglesia o de Dios, sino tenemos que estar más cerca. Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 16. Va a ser en el Viejo Testamento. Cuando alguien está débil espiritualmente, ¿qué dice la Biblia? Y le doy gracias a Dios que Dios no es alguien que cuando ve a alguien débil, Él como es duro con ellos. No. Cuando Dios ve a alguien débil, Él quiere mostrar su gracia aún más. Él quiere mostrar su amor aún más. Pero cuando vemos el amor y la gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Aquí dice que Dios quiere ayudar a los débiles. Pero, ¿qué necesita de nosotros? Que somos fieles. ¿Qué es ser fiel? Que estamos comprometidos a Dios y a la iglesia. ¿Por qué? La Biblia dice que la iglesia es parte del cuerpo de Dios. Entonces, si la iglesia es parte del cuerpo de Dios, cuando nos separamos de la iglesia, nos estamos separando del cuerpo de Jesucristo. Entonces, para nosotros, cuando somos débiles, es los momentos que tenemos que ser más fieles. Que si tú estás luchando,
leer tu Biblia, o estás luchando orar, o estás luchando con justicia, o arrepentirse de un pecado. No te debes correr de Dios o la iglesia, pero tienes que correr para pedir ayuda. Amén. Y cuando somos débiles es cuando la gracia de Dios está más fuerte. Pero necesitamos dejar que Dios, su gracia, nos fortalece. Porque la verdad es que no puedes ayudar a alguien que no pide la ayuda. Puedes tratar, pero si ellos no piden la ayuda o reconocen que necesitan la ayuda, no hay nada que nadie pueda hacer. Ellos necesitan su mismo ser humilde para pedir la ayuda y aceptarlo. ¿Qué más hace la gracia de Dios en nuestra vida? La gracia de Dios te convierte en un gran trabajador. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos, hermano. 1 de Corintios, capítulo 15. Dime un amén cuando lleguen ahí. Y vamos a ver sobre el apóstol Pablo. Y cuando antes que él se hizo en cristiano, él perseguía a la iglesia. Y él mató cristianos. Pero Dios le quería enseñar la verdad. Y él se hizo en un cristiano. Pero él entendió, wow, ¿cómo puede ser que aunque yo estaba matando los cristianos, Dios todavía quería perdonar mis pecados? Entonces para él la gracia de Dios era tan grande, porque aún él era uno de los peores. Dios aún quería amarlo y salvar, y le quería dar la salvación. Va a ser 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice aquí la palabra de Dios. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuoso. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Dice aquí que la gracia de Dios estaba con Pablo. Entonces él, entendiendo la gracia de Dios, trabajaba aún más fuerte. Porque cuando alguien entiende que wow, tus pecados han sido perdonados. Tú ya no vas al infierno, sino cuando mueras, tú vas a ir al cielo por toda eternidad. Pero después entiendes, hay otros que son como yo era, que van a ir al infierno. Como sea que yo fui salvo, pero yo no voy a tratar de salvar a otros. Pablo entendía eso. Y él quería que otros conocieran la gracia de Dios. Pero si nosotros no estamos trabajando para ayudar a salvar otros, entonces la gracia de Dios está en vano en nuestras vidas. No tenemos la gracia de Dios. Había un hombre que se llamaba John Newton. Él vivía en los 1700. Y
él era un dueño de esclavos. Y él vendía los esclavos. Pero un día estaba en un barco para ir y vender más esclavos y había una tormenta. Y él pensó que iba a morir en la tormenta y él oró, él hizo una oración a Dios. Dios, si tú me salvas de esta tormenta, ya voy a cambiar mi vida y ya no voy a ser dueño de esclavos. Voy a dedicar mi vida para librar a todo que es esclavo. Y Dios lo rescató. Después de eso, él fue y era alguien que influencia, que le daba he freed slaves. Le daba libertad a los esclavos. Y él, por toda su vida, él trabajaba para que la esclavitud ya no existía. Y si él se dedicó su vida a eso. ¿Y por qué? Porque él entendió, wow, yo era un hombre horrible. Era un pecador tan grande. Pero Dios me rescató. Y se dedicó a traer libertad a otros. Al mismo, para nosotros también. ¿Tenemos gratitud para nuestra salvación? ¿Cómo uno muestra su gratitud de su salvación? ¿Tú dedicas tu vida para librar a otros de su vida de pecado? ¿Cómo? Con la palabra de Dios, amén. Alguien que no está trabajando para librar a otros no entiende la gracia de Dios. Mi pregunta para ustedes es, ¿están estudiando la Biblia con alguien? ¿Hay alguien que tú estás tratando de ayudar a bautizar? Si no, la gracia de Dios en tu vida está en vano en este momento. Porque no estás tratando de ayudar a otros. Tener lo que tú tienes hoy mismo. Y si para nosotros, les quiero desafiar. Encuentren a alguien que quiere estudiar la Biblia. Ayúdale para ser discípulo de Jesucristo. También la gracia de Dios. Para terminar, la gracia de Dios nos hace generosos. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer aquí, en versículo 1. Dime un amén cuando lleguen ahí. Amén. Dice aquí, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con instancia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que
dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Es una estructura increíble. Dice aquí que había una iglesia en Macedonia, que en la iglesia, la gente en la iglesia eran pobres. Pero cuando Pablo llegó a la iglesia, ellos dieron de su pobreza un dinero que sobrepasó lo que Pablo y los otros apóstoles imaginaban. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba fuerte en sus corazones. Entonces, para nosotros, cuando damos para misiones o cuando damos para la iglesia, ¿somos generosos? ¿O tenemos como una mano bien dura? ¿Es difícil dar? ¿O das de un corazón lleno de gracia? Porque quieres ver otras iglesias ser plantadas en otras naciones. En este año, como una iglesia mundial, vamos a plantar 30 iglesias. ¡Es increíble! Vamos a plantar, ya plantamos una iglesia en Tailandia, que la mayoría de gente ahí son budistas. ¿Budistas? Que quiere decir que ellos ni saben de Jesucristo. Pero ahora hay una iglesia ahí que les puede estudiar la Biblia y les puede enseñar la verdad. Pero ¿cómo podíamos plantar esa iglesia? Pues en junio tuvimos misiones que nosotros aquí en esta iglesia dimos para que esa iglesia pueda ser plantada. Pero hay otros lugares que no tienen iglesia. Hay muchos lugares en China que no hay iglesia. O en Corea del Norte no hay iglesia. En Indonesia hay muchos lugares que gente no tienen oportunidad para conocer la gracia de Dios. Pero cuando nosotros damos, es una oportunidad para nosotros ser parte de evangelizar el mundo entero. Amén. Vamos, hermano. Yo quiero levantar una hermana de nuestro ministerio. Y esa hermana es Sarah. Amén. No creo que ella habla español, entonces no está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero Sarah, ella cocinó galletas y brownies. Wow. Y fue al colegio y vendió cada día. Y con eso ya pudo dar sus misiones. Amén. ¿Pero por qué? Porque ella tiene un corazón lleno de la gracia de Dios. Y ella quiere dar para que otra gente en otras partes del mundo también puedan conocer y tener un relacionamiento con Dios. Yo sé que para nosotros tal vez estás pasando por un tiempo de dificultad financiera. Pero te quiero animar que confíe en Dios. Si nuestra hermana podía hacer y cocinar las galletas para venderlos, yo sé que los hispanos, los latinos, pueden vender comida también. Que aquí mismo en la iglesia podemos vender tacos, pupusas, sopes. Yo cuando misiones allá cuando estaba en Dallas, yo siempre gustaba cuando venía a misiones, porque los latinos de la iglesia hacían como pupusas, hacían tacos, pozole,
Yo sabía que iba a comer bueno cuando venía a misiones, amén. Yo creo que para nosotros aquí mismo tenemos que hacer lo que sea para que podamos dar para misiones. Y yo sé que si tenemos un corazón que no quiere tomar la gracia de Dios en vano, vamos a trabajar duro. Vamos a estar llenos de gratitud. Vamos a trabajar duro para el Señor, amén. Vamos a ser fuertes espiritualmente. Nos vamos a ser más justos y vamos a ser más humildes. Hermanos, les quiero ayudar aquí hoy para que estemos llenos de la gracia de Dios. Porque yo sé cuando entendemos más la gracia de Dios, vamos a hacer más para Dios. Y otros van a también conocer la gracia de Dios. Les doy gracias y la gloria a Dios. Amén.